Espero que estén muy bien el día de hoy, que lo estén pasando bien, dominguito, descansando. Pero bueno, vamos a empezar, ¿no? El día de hoy tenemos como tema en nuestra sesión técnicas de descontaminación y depuración en urgencias toxicológicas. Esta va a ser dada la sesión por el compañero Arturo Solano. Así que lo dejo con ustedes, el presidente de la Asociación de ADEMCO en Guerrero, y bueno, él va a estar a cargo de esta sesión del día de hoy. Adelante, Arturo. Gracias. Buenas tardes a todos. Espero no tener fallas técnicas. Vamos a ver específicamente más la cuestión de intoxicación por órganos fosforados, carbamato. La sesión del día de hoy no tiene evaluación final. Espero que las personas que ingresen, que estén ahorita con nosotros en la sesión académica, sean las que terminen. Y obviamente que sea de su total agrado. Entonces, vamos a dar inicio. Las personas que nos acompañan vía Facebook, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para recordar un poquito en la cuestión de del mecanismo donde actúa, tenemos tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático. Va a haber afectaciones en ambas partes por la cuestión de la intoxicación, tanto por carbamato como por órganos fosforados. Dentro de esto, pues bueno, vamos a ver que tenemos diferentes lugares donde nosotros podemos encontrar, pero prácticamente es en todos lados, tanto órganos fosforados como carbamatos. Dentro del hogar, en los artículos de jardinería, vamos a ver los insecticidas, raticidas, todos esos que manejamos de manera cotidiana, todos esos tienen tanto carbamato o como órgano fosforado. En la parte industrial o en la ocupacional, todo lo que es la agricultura, siempre vamos a encontrar de este tipo de productos. De hecho, de ambas partes, tanto del hogar, pero sobre todo en la parte industrial ocupacional, es donde vamos a tener más pacientes dentro de las unidades hospitalarias, sobre todo las unidades que se encuentran cerca de áreas de cultivo. Es muy común ver a este tipo de pacientes llegar a los hospitales, algunos por intoxicación intencional y otros por algún descuido que tienen al momento de estar vertiendo este producto. Obviamente, las personas que lo hacen de manera intencional, sus efectos vienen muy marcados, ya que no suelen consumir poco, sino todo lo contrario, todo como un intento de autólisis. En la parte sanitaria, pues bueno, ocupamos carbamatos u órganos fosforados en la cuestión de control de vectores, tanto para el dengue, chikungunya, el paludismo, todo este tipo de insecticidas que utiliza la parte de vectores van con este tipo de compuestos. Y también en la cuestión de armas químicas, la parte de ataques de la cuestión bélica, utilizan también órganos fosforados para poder hacer algún tipo de ataque con arma química. Recuerden, por favor, colocar su nombre completo y correo electrónico en el chat para poder obtener su constancia. Entonces, ¿esto cómo se genera? Vamos a tener que, para poder tener una intoxicación, tanto por órganos fosforados como por carbamato, vamos a tener una inhibición de la enzima colinesterasa.
¿qué va a pasar? Que la acetilcolinesterasa va a ser degradada por la acetilcolina en colina y en ácido acetílico, lo cual al hacer inhibida la acetilcolinesterasa, perdón, la colinesterasa, esto genera que haya mayor absorción. Entonces, al inhibirse, vamos a tener, dependiendo de la cantidad, va a ser nuestro tipo de intoxicación. Puede ser leve, moderada o grave. Cuando solamente queda menor al 10% de esta enzima, vamos a tener efectos muy graves dentro del organismo. Vamos a explicarlo un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo va a ser esa vía de absorción? Tenemos 3 vías: la dérmica, la digestiva y la respiratoria. Permítanme, vamos a poner aquí el puntero. Ok, entonces, por la parte dérmica, vamos a tener que el tiempo de absorción y de presentar algún tipo de signo o síntoma va a ser mayor, ya que esta va a absorberse de manera más lenta. Vamos a poder ver, todavía tener ese tiempo de 12 horas para poder hacer algo, pero sin embargo, en la parte de la vía digestiva o la vía respiratoria, vamos a tener una duración de 3 horas solamente para poder ver esa sintomatología, en la gran mayoría graves. En menos de 3 horas nosotros ya estamos viendo. Todo depende de la cantidad de órgano fosforado o de carbamato que hayan ingerido. Y aparte, como se los mencionaba, la barrera que esta va a ser el bloqueo, y esto dependiendo de la cantidad de bloqueo que veamos, va a ser entonces la cantidad de tiempo que vamos a tener. Entonces, dérmica, tenemos hasta 12 horas. Digestiva, al igual que respiratoria, 3 horas. Entonces, existe una gran variedad de toxicidad entre los distintos agentes. La variación de la absorción cutánea, lo que hace la identificación del insecticida y el manejo sea muy importante. ¿Por qué? Porque va a depender el tipo de insecticida que utilicen para que nosotros podamos ver qué es lo que vamos a realizarle a este paciente. Vamos a ver nada más unas cuantas algunos productos que normalmente que podemos llegar a ver ahí en las salas de urgencias, tanto productos comerciales, ahí hay varios nombres, no vamos a hacer hincapié realmente en ninguno, vamos a hablar de manera general, solamente quería presentárselos para que ustedes pudieran ver la gran cantidad de productos que nosotros podríamos toparnos ahí en nuestras salas. Por ejemplo, es un insecticida para control de cultivos en las plagas. También en cuestión de control de vectores por parte de salubridad es utilizado. Sí, es un órgano fosforado. Al igual que este otro, este es más utilizado en el área de cultivo solamente. No voy a hablar o ahondar en alguno de ellos como se los mencioné, simplemente quise poner estos 2 ejemplos de órganos fosforados para que pudieran verlo, pero realmente no hay que, no tenemos por qué entrar a detalle de ninguno de ellos. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina? Es un neurotransmisor que va a ser necesario para producir la contracción muscular. Se va a distribuir en todo el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, vamos a tener 2 tipos de receptores.
muscarínicos y nicotínicos. Al ser inhibida, vamos a tener este tipo de efectos, tanto muscarínicos como nicotínicos, dependiendo también de cuánto hemos absorbido, y el tiempo es también el que nos va a dar. Normalmente se presentan primero los signos muscarínicos y posteriormente los signos nicotínicos. La colinesterasa va a ser la enzima que va a eliminar la acetilcolina. Como se los dije en un principio, la va a dividir tanto en colina como en ácido acetato, ¿sí? Tenemos ahí los valores normales de la colinesterasa, que es de 5 a 12. Esto va a ser muy importante porque dentro del tratamiento tendríamos nosotros que pedir laboratorios para ver los niveles de colinesterasa en los glóbulos rojos. Entonces, para entrar un poquito más a detalle, ¿cómo funciona esto? Como se los mencionaba, ok, la acetilcolinesterasa es la que debe de degradar la acetilcolina. Vamos a ver la acetilcolinesterasa en rojo y la acetilcolina en morado. La va a degradar tanto en colina como en acetato. Sin embargo, al ser inhibida por un órgano fosforado, entonces los niveles de acetilcolinesterasa van a ser disminuidos. Y entonces, ¿qué va a pasar? La acetilcolina va a empezar a excitar, a sobreexcitar los receptores, ¿sí? Y esto, entonces, va a producir algo que se llama crisis colinérgica aguda. Esto nos va a generar en predominancia síndromes muscarínicos, ¿sí? Entonces, los signos del síndrome muscarínico podemos tenerlo con una mnemotecnia que se llama Dumbles. Vamos a tener que es un paciente que va a llegar con diarrea, va a tener incontinencia urinaria, sus pupilas van a estar mióticas, puede llegar con bradicardia, broncorrea, broncoespasmos, va a estar con emesis, lagrimación excesiva, cialorrea, ¿sí? Son los signos muy clásicos de un paciente con síndrome muscarínico por órganos fosforados, ¿sí? Vamos a tener ese paciente con arritmias cardíacas. Entonces, es muy importante ver exactamente, identificar cada uno de estos signos para nosotros poder dar el tratamiento adecuado, sobre todo si el paciente ya viene inconsciente. Vamos a tener pacientes que vamos a poder tener conscientes, pero sin embargo, muchas veces sucede de que no estamos tan cerca del centro hospitalario del área de cultivo y en el transcurso del camino el paciente pues pierde la conciencia. Entonces es muy importante poder identificar cada uno de los signos del síndrome muscarínico. Estos, si llega a pasar más tiempo, aproximadamente de 24 a 48 horas, vamos a tener entonces ya presencia de otro síndrome, que sería el síndrome nicotínico, ¿sí? Donde vamos a verlo sobre todo presente ya en la parte del síndrome intermedio, donde su recuperación, si es que lograse salir, vamos a tenerla de entre 1 hasta 9 semanas, ¿sí? Esto se va a producir por la acumulación de acetilcolina en las uniones neuromusculares. Como se los dije, va a haber una sobreexcitación de los receptores y vamos a tener un paciente con debilidad. Vamos a tener una parálisis flácida por tanta excitación de los receptores. El paciente puede estar tanto taquicárdico como bradicárdico. Ya va a haber midriasis, va a haber fasciculaciones, la parálisis muscular, como se los dije, por la sobreexcitación de los receptores. Vamos a tener ya problemas a nivel neuromuscular donde el aparato respiratorio se ve deprimido. Esto entonces vamos a poder ver que en el síndrome nervioso, en el sistema nervioso central, perdón, vamos a tener irritabilidad. El paciente, si llega consciente, va a estar ansioso,
va a referir cefalea, va a estar atáxico, va a estar confuso, puede llegar a presentar convulsiones o simplemente llegarlo a ver letárgico o en coma. Dentro del cuadro clínico que va a presentar nuestro paciente, vamos a tener el síndrome colinérgico temprano, que era lo que yo les mencionaba, donde va a ser una crisis colinérgica aguda. Vamos a ver esta presencia de todos estos síntomas y signos que les había mencionado con anterioridad. Todo es sobre todo en la parte del síndrome muscarínico, que es lo que se va a presentar en el síndrome colinérgico temprano. Posteriormente, entre 24 y 48 horas, si el paciente no cede esta intoxicación, vamos a presentar un síndrome intermedio, que va a ser una parálisis refractaria. Se los mencionaba hace un momento, va a ser ya la presencia de los signos nicotínicos, donde vamos a tener ya depresión de toda la parte muscular y podemos llegar a tener un paciente con insuficiencia respiratoria, ya que los músculos no van a poder hacer su función como se debe. Pero sin embargo, si nosotros no podríamos controlar en ese momento, vamos a pasar a una tercera parte que sería una neuropatía retardada. Esta va a durar alrededor de 1 a 3 semanas, ¿sí? Donde vamos a tener una neuropatía motora presente de manera simétrica, ¿sí? Vamos a tener al paciente flácido, sobre todo va a haber inicio predominante en los miembros inferiores, pero va de manera ascendente, ¿sí? Esta, a su vez, podría llegar a ser leve o podría ser totalmente discapacitante. Todo va a depender del nivel de absorción, del nivel de bloqueo. La colina, si me puedo solicitar los datos con la pura credencial del lector. La señora. Ok, entonces, todo va a depender del nivel de bloqueo de los receptores que lleguemos a tener. En esta parte, en la gravedad de la intoxicación, como se los dije, se va a ver relacionada con la toxicidad y de acuerdo a la OPS y la OMS, ellos nos dicen o nos sugieren que podríamos utilizar la escala de Poison Security Score, que sería la PCS, que es una escala de gravedad de la intoxicación donde vamos a ver que en el 0 ninguno va a llegar un paciente sin síntomas, sin signos graves de la intoxicación, probablemente un poquito de cefalea, tal vez algo de mareo, nada que no podamos resolver de manera fácil. En la escala 1 menor, donde los signos y síntomas van a ser leves, va a haber forma de resolverlo también de manera rápida, oportuna. Pero a partir del 2 ya tenemos que es moderado, ya va a ser más presente el signo y el síntoma. En la parte 3 y 4, la parte ya más fuerte, la parte severa en la parte 3 y en la parte 4, donde ya vemos que no hay forma de apoyar ya a esta persona. Esto también va a depender no nada más de la cantidad de tóxico que consumió, sino de las horas que pasaron desde el momento en el que ingirió el tóxico o tanto de manera accidental como de manera inducida propia. Entonces, también va a ser un factor determinante, como se los dije ya en varias ocasiones, el tiempo que recorre desde que se ingirió hasta el momento en el que llegó a nuestra unidad hospitalaria. Muchas veces ya al momento de que nosotros empezamos a actuar, puede el paciente hasta llegar consciente, pero sin embargo ya estar en una escala de gravedad 4, donde al momento de que nosotros tomemos un electrocardiograma, vamos a ver ya bastantes arritmias, podemos llegar a tomar una placa de tórax y vamos a ver toda la rama bronquial completamente destruida gracias a este tóxico. Pero ¿cuál sería el tratamiento de este tipo de problema? Pues bueno,
va a ser encaminado en 3 partes. Primero, las medidas de apoyo. Después vamos a hacer la antagonización de las acciones muscarínicas y de ahí vamos a tratar de hacer la reactivación de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Recordando también que dependiendo de lo que hayan ingerido, ya sea órgano fosforado o carbamato, va a ser realmente lo mucho o poco que podamos hacer. ¿Por qué? Porque cuando se ingiere órgano fosforado, por lo regular, todo el daño es irreversible, ¿sí? Toda esa sintomatología no la vamos a poder quitar en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, cuando la ingesta es de carbamato, tiende a poder revertirse, es temporal. ¿Cómo vamos entonces a hacer este tratamiento? Pues bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer, obviamente, es empezar a protegernos nosotros. No vamos a tocar a este tipo de pacientes sin antes habernos colocado una bata, cubrebocas, si es posible una careta, guantes, para no tocar de manera accidental. Recordemos que una de las vías de entrada de este tóxico es a través de la piel. Entonces, si nosotros tocamos a ese paciente que ya está contaminado, podemos nosotros empezar a tener una intoxicación de manera leve, o si de plano tenemos bastante contacto y el paciente ingirió bastante producto, podríamos llegar hasta una intoxicación moderada o hasta más. Entonces, lo primero que hay que hacernos es protegernos. De ahí vamos a empezar a atender a nuestro paciente. ¿De qué manera? Vamos a retirar la ropa, toda la ropa por completo. Esa ropa se tendrá que desechar. Vamos, obviamente, primero pasar por trabajo social para que vean qué es lo que, si hay objetos de valor. De ahí vamos a nosotros a empezar a bañar a nuestro paciente, a retirar todo el tóxico que pudiera tener en la piel. Y de ahí vamos a ponerlo en vigilancia. Posteriormente vamos a darle las medidas específicas. Vamos directamente por prioridad a la parte respiratoria, donde vamos a colocar ese apoyo respiratorio con puntas nasales, mascarilla simple, con reservorio, recirculante o no recirculante. Todo va a depender del grado de necesidad que nuestro paciente tenga. Tendremos en dado caso que aspirar secreciones si el paciente obviamente llega ya en coma, pues tendremos que mantener esa vía aérea abierta. Vamos a tomar laboratorios, sobre todo una gasometría arterial, para nosotros poder ver cómo se encuentra ese intercambio gaseoso. Si es necesario, el paciente pues tendrá que intubarse con todas las medidas y vamos a hacer ventilación invasiva a través de nuestros ventiladores. Ya dependerá de cada médico los parámetros, obviamente también dependerá de cada paciente. Recordemos que siempre que vamos a intubar o dar una ventilación mecánica invasiva a nuestro paciente, tendremos que medirlo y sacar lo que es el peso ideal para poder ver el volumen ventilatorio que nosotros tenemos que administrar. Dentro de las partes específicas vamos a la parte digestiva, donde vamos a introducir una sonda de Levin, ya sea nasogástrica u orogástrica. Eso ya se queda a elección del personal. Y vamos a empezar a dar ese carbón activado para tratar de inhibir, sobre todo si fue ingerido de manera oral el producto, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer lavados gástricos con carbón activado. Posteriormente, las medidas de apoyo ya generales, pues como se los dije, vamos a mantener una vía aérea abierta con suplemento de oxígeno, ya sea sencillo o no invasivo, como unas puntas nasales, mascarillas, o bien una intubación en caso de que se requiera ventilación invasiva. Vamos a buscar una vena periférica y vamos a colocar una o dos vías, dependiendo de cómo venga nuestro paciente. Vamos a colocarle para esto una solución
cloruro de sodio para mantener esa vena irrigada. Podemos empezar de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Vamos a tener a nuestro paciente bien monitorizado. Vamos a sacar un electrocardiograma, ya se los había mencionado anteriormente, para ver el nivel de arritmias o si nos está haciendo ya algo peor, algún bloqueo. Vamos a sacar una tele de tórax para ver el daño a nivel pulmonar si es que lo tuviera. Si hay bastante daño, pues bueno, ya no hay mucho que hacer para ese tipo de pacientes. Vamos a colocar una sonda vesical. Vamos a hacer un control de líquidos estricto con este tipo de pacientes. Vamos a estar revisando las pupilas de preferencia cada hora para ver si hay algún cambio, ¿sí? Recuerden que podemos ver, dependiendo del tipo de síndrome que se maneja, es la pupila cómo la vamos a encontrar. Los laboratorios, como se los había mencionado, vamos a pedir sobre todo en específico al laboratorio que nos dé una medición de la acetilcolinesterasa dentro de los glóbulos rojos para poder ver qué tanto de esto necesita. ¿Por qué? Porque vamos también a hacer, a revertir ese bloqueo o intentar revertir ese bloqueo. Vamos a dar mucho líquido a este paciente. Por eso es que hay que tener un muy estricto control. Para poder antagonizar las acciones muscarínicas, nosotros vamos a iniciar con atropina. ¿De qué manera vamos a darla? Bueno, en un paciente adulto vamos a empezar a dar atropina de 2 a 5 miligramos y la vamos a repetir entre cada 5 a 10 minutos. En un paciente pediátrico la dosis sería de 0.05 miligramos por kilogramo de peso. Igual vamos a repetir de cada 5 a 10 minutos. ¿Qué es lo que buscamos? Que empiece a disminuir ese síndrome muscarínico. En el adulto, pues vamos a tener frecuencias cardíacas por arriba de 60, PAM por arriba de 70, y no vamos a ver que ya la presencia de las secreciones se remite. Eso es lo más común que podemos ver al inicio, ¿sí? Los demás signos podrían estar presentes, pero sin embargo, el ver ya esta estabilidad tanto en la frecuencia cardíaca, sobre todo como en la presión arterial, quiere decir que vamos por muy buen camino. Es la manera en la que nosotros vamos a antagonizar el síndrome muscarínico. Pero sin embargo, les hablaba que íbamos a hacer la reactivación de la acetilcolinesterasa. ¿De qué manera? Vamos a meter una oxima. ¿Cuál sería la oxima? Bueno, vamos a utilizar pralidoxima de 200 miligramos en el adulto, 30 miligramos por kilogramo de peso en un niño de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso para 1 hora, ¿sí? Esto va a ser una infusión para 1 hora. Sin embargo, podemos también colocar una infusión para 24 horas donde en el adulto vamos a poder introducir de 8 miligramos por kilogramo hora y en un niño de 10 a 20 miligramos por kilo hora. Dentro de las contraindicaciones, no está indicado realmente el uso de morfina, de succinilcolina, suxametonio. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que vamos a tener es una parálisis flácida. Entonces, lo que menos queremos es algo que siga inhibiendo este tipo de función. Entonces, quedan completamente contraindicadas. ¿Y cuál sería el pronóstico de este tipo de pacientes? ¿Cómo vamos a saber que realmente está funcionando lo que nosotros estamos haciendo? Pues bueno, entre la tercera y quinta hora de inicio de tratamiento, nosotros tendríamos que ver que la escala de coma de Glasgow de nuestro paciente está por arriba ya de 13. No hay una depresión, ¿sí? Y en cuanto a la escala de gravedad de la intoxicación, tendríamos que verla en moderada, ¿sí? En dado caso de que estuviera por debajo de moderada y hayan pasado de 3 a 5 horas de inicio de tratamiento,
realmente es fatal. Ya a nuestro paciente no hay realmente nada que podamos hacerle. Para poder tener todo esto y poder seguir leyendo un poquito más de esto, en dado caso de que a ustedes se les llegue a olvidar parte de la plática que tuvimos, pueden ustedes consultar tanto la guía de prevención y manejo de la intoxicación por insecticidas, carbamatos y órganos fosforados y medición de la colinesterasa. Esta se encuentra de manera gratuita y es por parte de la Secretaría de Salud. Pueden encontrar en la página de la Secretaría, o también tenemos una guía de práctica clínica, que es la de prevención primaria en el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la intoxicación, ¿sí? En el primer nivel de atención, obviamente. No sé si quedó claro, si me pude dar a entender. Quedo abierto a preguntas. Ok, buenas tardes. Se abren las preguntas. Aquí ya tenemos una pregunta de Robbie Villamil. Dice que si el baño puede ser en seco con toallas de clorexidina. El baño en seco